contarle algo que es súper grave y acá necesitamos mucho apoyo. Resulta que también nos enteramos por sorpresa, en junio de este año, que se realizó una modificación a la resolución de calificación del proyecto Pascualama. ¿Ya? Esto también es gracias a un nuevo instrumento, podemos decir, o a un nuevo artículo en la ley que dio la nueva institucionalidad ambiental que se llama 25 quinquies. ¿Ya? Este artículo da la posibilidad de que una RCA sea modificada siempre y cuando haya cambios a las condiciones con que se aprobó el proyecto de manera natural. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que el proyecto... después de esas contaminaciones que hubo el 2013, también de manera paralela se abrió un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Este recurso, dentro de una serie de cosas, revisó la contaminación de agua. ¿Y qué pasó? Que mientras revisaba la contaminación de agua, la empresa le entregó una serie de documentos técnicos que hablaban de que la línea base se había cambiado de manera natural en el proyecto. Entonces, el tribunal termina sancionando lo que voy a pasar a leer, pero es importante que ustedes tengan en conocimiento que el tribunal lamentablemente no tuvo a la luz el fallo del tribunal ambiental, que terminó después echando abajo todo lo que había hecho la superintendencia y reafirmando que había contaminación de agua, sino que esta Corte de Apelaciones confió en lo que hizo la superintendencia, porque este fallo es de julio del 2013. ¿Ya? Pero lo importante ahora, porque vamos a entrar en la materia del cambio, de la modificación de la RCA, necesito leer esto. La Corte de Apelaciones se percató que en el transcurso del recurso de protección, se percató de que la empresa recurrida al momento de evacuar su informe alegó diversas defensas, hasta negar tajantemente cualquier incumplimiento en el sistema de manejo de aguas y afectación de estas. Lo anterior avalado principalmente en estudios técnicos y científicos que concluyen básicamente que cualquier detrimento obedece a consideraciones externas a la actividad que se despliega en la zona, lo que estaría avalado por estudios y auditorías que refrendarían el acerto de contar con todos los mecanismos de tratamiento de aguas y demás recursos hídricos en cumplimiento cabal de la RCA. Y dice, pues bien, tales argumentaciones a la luz de los antecedentes estudiados y ponderados no resultan atendibles por cuanto de la abundante y disímil documentación emanada de los distintos órganos administrativos inmiscuidos en la fiscalización de estas materias, es posible discernir que en el caso de Marras efectivamente han existido conductas y situaciones que dan cuenta de una amenaza de contaminación al medio ambiente, en particular las aguas. Con todo esto, terminó definiendo al respecto que existe una amenaza cierta que debe ser amparada por el presente fallo según se señalará en la parte resolutiva, toda vez que el titular ha presentado ante la autoridad ambiental una modificación en la metodología de cálculo de los niveles de alerta, argumentando cambios en la línea de base del proyecto, los que naturalmente no han permitido cumplir con los estándares fijados en la RCA. En consecuencia, en la parte resolutiva, este fallo mandata solicitar al recurrido, dentro del plazo de 15 días hábiles, contando la notificación, el inicio del proceso administrativo de la revisión de la RCA para determinar si efectivamente la variable ambiental relativa a la línea de base de calidad del agua del proyecto ha variado sustantivamente y por ende corresponde adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir dicha situación. En el evento que la autoridad competente determine la ausencia de una modificación de las variables ambientales y la improcedencia de una revisión a la RCA, se requerirá por esta Corte a la Superintendencia de Medio Ambiente iniciar un proceso de investigación respecto a los referidos hechos y los efectos que pudieran provocar. ¿Qué es lo que pasó? Lamentablemente salió la resolución, que es la resolución 094 de la Comisión de Evaluación de Atacama. Nosotros vemos finalmente cómo es que se autoriza, que fue el miedo que siempre tuvimos nosotros con esto, desde que nos enteramos, que finalmente se iba a hacer una línea base más permisiva a la empresa, ¿ya? Y eso finalmente lo que sucedió. Y el proceso tiene una serie de ilegalidades tanto de forma como de fondo. De forma, vamos a pasar muy sucintamente a dar la más importante, porque hay muchas irregularidades de forma, pero la más importante es que la misma resolución que inició el proceso de revisión daba el mandato de que, como este proceso había sido abierto en su mayoría por comunidades viaguitas o indígenas,
debían ser avisadas de este proceso. La orden judicial emanada de la excelentísima Corte de Apelaciones de Copiapó se enmarca en un recurso de protección incoado por distintas asociaciones y comunidades indígenas, por lo cual esta autoridad, en el marco de lo mandatado en el artículo 4, inciso X, resguardará el interés manifestado por la ciudadanía e impulsará la participación de las personas y comunidades indígenas mediante una actuación coordinada con CONADI. ¿Qué pasó? Que esto no ocurrió. Nosotros, es parte de lo que hemos reclamado, el CEA dice que esto sí ocurrió, pero lo interesante es que la CONADI ha dicho que esto no es así y que ellos nunca recibieron finalmente un documento del CEA mandatando a poner en conocimiento a las comunidades indígenas e indígenas, y por lo tanto tenemos que este proceso se finalizó, se resolvió sin tener participación finalmente, bueno, ni de personas no indígenas en el fondo y tampoco de las comunidades indígenas. Eso es una de las cosas más graves en cuanto a temas formales. Ahora, en cuanto a temas, ahí están las citas del CONADI, está todo documentado, ya, pero para ir... y de fondo, lo que más nos temíamos era que esto terminara ayudando, como les decíamos, a la empresa a lograr algo que venía intentando lograr hace mucho tiempo, que era que le hicieran más permisiva su línea base y por lo tanto que la contaminación ahora quedara oculta. Con estos fundamentos y otros más reclamamos ante el Comité de Ministros, tanto comunidades como la Junta de Vigilancia del Río Huasco, y nos encontramos hasta el día de hoy esperando esa resolución. Por prensa se ha colado que el comité rechazaría, pero la verdad es que no tenemos ninguna resolución formal, por lo tanto nosotros no hemos emitido opinión al respecto. Ahora, lo más grave, y aquí quiero que pongan mucha atención, es que esto se empalma tanto con el cambio de RCA, que nos viene a dar razón a lo que nosotros temíamos, y da cuenta también de cómo el proyecto sigue contaminando. Estos gráficos que ustedes ven fueron entregados por la misma empresa el 10 de agosto, en donde comparecimos tanto nosotros como asamblea como la empresa ante el Consejo Municipal en Alto del Carmen. Y aquí la empresa, ante todo su PowerPoint, para calmarnos, ¿no es cierto?, entregó este gráfico, sin la línea roja, solamente la línea blanca, que ese es el nuevo límite autorizado por esta resolución que les vengo comentando. ¿Qué trabajo hicimos nosotros? Dijimos, a ver, veamos si teníamos razón o no. Pues, pongamos la línea roja, probemos con cómo era el límite que fue aceptado en 2006. Pueden ver ustedes cómo de manera escandalosa el límite se eleva a las nubes, cómo la empresa nunca ahora va a contaminar, pero la verdad es que la gente está siendo contaminada ahora de manera silenciosa. Pueden ver ahí ustedes entonces aluminio, este es de un mes, ya del 8 de junio al 8 de julio. Pueden ver cómo estuvimos contaminados con aluminio en el punto N8, Choyay, el primer pueblo, digamos, río abajo del proyecto. Y de ahí, como veíamos anteriormente, también sabemos que la contaminación se extiende río abajo. Aluminio, arsénico, también estuvimos contaminados de arsénico. Y vean el límite ahora, incluso el límite supera el límite, digamos, normativa chilena, que ya es más alto que lo de otros países en cuanto a arsénico. Bueno, podemos seguir así con los 9 parámetros: conductividad, conductividad, hierro. Disculpa, ¿sí? La línea roja es la RCA 2006. Lo que fue la actualizada es lo azul. Todo lo azul es lo actualizado. O sea, lo que efectivamente se emitió el puntito. ¿Ah? Y lo que efectivamente se emitió el puntito es el límite, te muestra la contaminación, pues claro. Los puntitos son cómo estaba el agua todos esos días. Y ahí puedes ver que se ha sobrepasado y que hay contaminación. Entonces, demuestra por un lado lo sórdido del cambio, ¿cierto? Y por otro, demuestra el tema de la contaminación, ¿ya? Sí, estuvieron todos los parámetros contaminados en junio de este año, después de que la planta de tratamiento se rompió. Estos mismos gráficos fueron entregados a las autoridades, ¿cierto?, con la línea azul. Por lo tanto, todas las autoridades salían en la radio diciendo, el CDM Medio Ambiente, todo, tranquilidad, tranquilidad, no hay contaminación, no hay contaminación. Pero nosotros no entendemos cómo, porque sabemos que acá hay un mandato desde arriba, ¿no?, del Ejecutivo, cómo la doctora Bachelet ha permitido este cambio, ¿ya? Ahora, esto también es súper grave porque el fallo del Tribunal Ambiental del 3 de marzo de 2015, ¿cierto?, que tiró, entre comillas, o sea, que criticó el trabajo de la superintendencia en cuanto al primer proceso sancionatorio, también emitió un juicio en cuanto al cambio de metodología de niveles de alerta, porque en ese entonces la empresa
para decir que no había contaminado, ocupó la línea base más permisiva, ¿cierto? Y por lo tanto es uno de los incumplimientos que tenía, haber ocupado una línea base de niveles de alerta de calidad de agua no comprometido. Y el tribunal, es muy importante esta cita, sobre todo lo que estamos viendo en esta comisión con los entes fiscalizadores. La voy a leer, ¿ya? Dice que con todo resulta incomprensible que las autoridades correspondientes no hayan constatado este sistemático intento de flexibilización de los controles a que se sometería el proyecto en sus distintas fases, afectando gravemente la efectividad de supervisión de los eventuales impactos a uno de los proyectos más complejos de ejecutar de la minería de nuestro país, dada su localización geográfica y las características de su entorno, contraviniendo el principio preventivo de la institucionalidad de evaluación de impacto ambiental y fiscalización. Mucho menos se entiende que al evaluar la pertinencia solicitada por la compañía, el director ejecutivo del SEA, su subrogante y el jefe del Departamento de Protección de Recursos Hídricos de la DGA, servicios públicos llamados a cautelar los recursos eventualmente impactados por estas modificaciones a los niveles de control, no haya detectado sus implicancias y concluyeran que esta propuesta no constituía una modificación significativa a evaluar en el SEA, aún más cuando los respectivos servicios regionales se pronunciaron en contrario. Bueno, aquí se abre una brecha larga, pero muy en resumen contarles que ahora que hemos entrado a estudiar, claro, efectivamente la empresa viene desde 2008 intentando de lograr este cambio. En todo ese proceso los servicios le contestaron que no, todos aunados, pero después viene un cambio de gobierno, viene un cambio de director, la empresa presiona y terminan con una resolución que dice: ya, no tienes que entrar a estudio de impacto ambiental para este cambio, pero igual yo no te puedo dar el permiso. Y entonces, en todo esto viene el proceso sancionatorio del 2013, viene el recurso de protección y viene este fallo de la Corte de Apelaciones, y entonces tomó este otro camino que fue por medio de una revisión de la modificación ambiental que mandató la Corte de Apelaciones, que la empresa logra su cometido, logra lo que quiere, que es esta adaptación, ¿cierto? Acá también es grave ver que en este proceso de revisión muchos organismos terminan dando cuenta que los fundamentos de la empresa para demostrar que naturalmente habían cambiado las condiciones no tienen asidero, pero igual los entes no entendemos por qué terminan aceptando. O sea, acá de nuevo no vemos más que acá se quiere viabilizar a toda costa este proyecto en desmedro de la vida, en desmedro de la salud de las personas. Para nosotros es un cambio criminal, porque se decide matar silenciosamente a la población y hay superaciones que antes eran alarma y ahora quedan legalizadas, ¿cierto? Ya no es contaminación. Bueno, eso es como súper grave, muy grave, que como les decimos nos tiene para adentro como comunidad, y esperamos que de verdad esto no llegue a realizarse. Nosotros estamos reclamando ante el Comité de Ministros, estamos esperando esa resolución y vamos a seguir por todo el camino que quede, pero también sabiendo, como ustedes vieron, el fallo del tribunal, a glaciares, etcétera, y así como esta es finalmente una decisión política, ojalá hubiese una decisión política finalmente que decía no más seguir matando a las personas. Esto de la modificación de la RCA que se hizo en el año 2013, justo está el presidente, que yo quiero que usted lo deje manifestado a la comisión de qué significa en la práctica este artículo 25 quinquies, que finalmente, como bien señalas tú, acá se podría haber hecho una modificación en beneficio, porque cambia la línea base cuando hay un escenario en el que ha cambiado naturalmente, entre comillas. En este caso es más permisible para Pascualama, pero a mí me señalaba recién, que hoy día preside en este momento, el diputado Vallespín, que también puede ser en beneficio de la comunidad. Yo creo que a lo mejor también podríamos buscar una estrategia o buscar una forma en la que la comunidad también se pronuncie para a lo mejor si es que se puede hacer una modificación distinta a la que hoy día está... finalmente dándole posibilidades a que la empresa no tenga que cumplir o no tenga que restringirse con más cosas que la que a lo mejor nosotros podríamos haber dejado establecido. Agradecer a Constanza por la exposición. Yo creo que es grave lo que se plantea acá sobre la mesa, con mucho más antecedente, y creo que no podemos quedar indiferentes con lo que se está planteando acá.
que ellos proponen, al menos en los puntos, además de las conclusiones generales, ¿cierto?, solicitar formalmente a la Comisión para que indague acerca de la legalidad de forma de la resolución número 094 de la Comisión de Evaluación de Atacama respecto del cambio de la resolución de calificación ambiental. Ella pone además ciertos elementos y antecedentes. Yo creo que sería bueno que todos en la comisión tengamos claro, no sé si la biblioteca o alguien pueda dar un pequeño informe de cuál procedimiento para la modificación y qué fue lo que no se cumplió, ¿ya? Para de ahí también citar a los que están involucrados en esta materia, pero nosotros tener claro qué está fuera de la ley y qué está dentro de la ley, porque a mí me parece que lo que se está exponiendo está fuera del marco legal, por lo que sea tanto en forma como en elementos de forma, independientemente de que el artículo, el quinquis, señale la posibilidad de modificar la línea de base y eso puede ser beneficioso o no beneficioso, pero más allá de eso es que aquí al parecer se está incumpliendo la legalidad, ¿ya? Y ya sabemos para beneficio de quién. Y en eso yo creo que tendríamos que hincarle un poco más, presidente, el diente, porque o a mí me queda la impresión de que hubo más bien una presión a organismos políticos que derivó en incumplimiento de funciones que están establecidas en la ley y sus responsabilidades. Entonces, el tribunal lo determina, está más o menos evidente, y por otro lado, yo creo que más allá del testimonio que nos puedan dar los involucrados, sería bueno que nosotros tengamos claro del procedimiento concretamente. Quizás respecto a ese punto, como es parte de la reflexión y deliberación que vamos a tener que hacer en los momentos de las conclusiones, pudiéramos abordar, pedir a la biblioteca esa información, porque la vamos a requerir de todas maneras. Yo creo que es importante lo que ha planteado la diputada Vallejo, ¿habría acuerdo? Respecto al otro tema, me cuenta el secretario que el presidente tenía la firme decisión de que no escucháramos más actores, digamos. Pero yo... me parece, fruto de lo que ha planteado el diputado Gaona, que yo mismo un poco reforcé, y lo que ha planteado la diputada Vallejo, quizás podríamos hacer esa excepción. El presidente ahora no está, digamos, pero yo creo que nosotros somos en ese sentido lo suficientemente soberanos como para tomar una decisión de invitar concretamente a este tema, con todos los antecedentes que les han presentado, para que, como lo dice el diputado Gaona, tener la visión, porque es extremadamente grave lo que se ha planteado. ¿Tomaríamos el acuerdo de invitarlo circunscrito a este tema en particular? ¿A quién sería? A la Superintendencia de Medio Ambiente. Sí. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Estamos? Pero nacional. De las personas que estuvieron en ese tiempo también. Pero es nacional. Bueno, los que sean. Ahí hay una cosa institucional, los que corresponda tendrás que hacer, pero la superintendencia es la que tiene que explicar. ¿Acordado? Ya.